buenos días, amados hermanos, tardes, noches, dependiendo de la hora que nos vean para este curso. Vamos a continuar con el curso de la iglesia, ahora ya en el módulo número 2. Ayer tuvimos el módulo 1, hay una clase de apoyo, ¿verdad? Una clase de apoyo. Y ahora vamos a iniciar el módulo número 2 para la gloria de Cristo, pero antes que otra cosa acontezca, vamos a orar para que el Señor sea glorificado. Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria, Señor, te agradecemos tu misericordia, tu honor, tu amor, tu gracia, Señor, tú eres digno de recibir la gloria, la honra y el honor. Te pedimos, Señor, perdón por nuestros pecados, que recuerdes que somos polvo y que nos concedas la gracia, Señor, de tener comunión con tu Espíritu Santo por la propiciación de Cristo por nuestros pecados, que Él apaciguó tu ira, Señor, para darnos la gracia en su bendito nombre, en su sacrificio, en su resurrección. Te pedimos que nos guíes a toda verdad y que nos ayudes en esta clase, en toda la exposición, en toda la tecnología, para que todo salga conforme a tu gracia en el amor de tu nombre. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, amados hermanos, pues sin más preámbulo, vamos a iniciar. Amén. Perfecto. La iglesia evangélica, perdón, disculpen ustedes. Efectivamente aquí hubo un error, no estamos en la iglesia, eso vimos ayer, dijimos el módulo número 2 y aquí estamos, fundamentos bíblicos, ahora sí, módulo número 2, fundamentos bíblicos, vamos a empezar la comprensión de la iglesia desde una perspectiva bíblica, muy importante ver la comprensión de la iglesia verdadera, aclaramos, la iglesia verdadera, hay iglesia falsa, hay iglesia que hace un intento que imita, pero que no es la iglesia verdadera. Y vamos a entenderlo eso desde un principio bíblico, con la escritura en mano, que es lo que nos va a ayudar. Entonces, la comprensión de la iglesia desde una perspectiva bíblica es esencial para entender su propósito, principios y misión en la vida del creyente. O sea, si no entendemos, si no comprendemos la Biblia, la iglesia desde la perspectiva bíblica, desde lo que la palabra dice, no vamos a poder entender nuestro propósito. Por eso mucha gente que está en iglesias superficiales no encuentra el propósito en su vida, está confundido, está trabajando para el mundo, para los afanes, está caminando en las cosas vanas y no en las cosas celestiales. Y entendemos también que nosotros tenemos que ver cuál es nuestra misión, cuál es nuestra visión, que es la de Cristo, pero cómo nosotros nos articulamos, nos unimos en esa sinergia en la misión, el propósito de la iglesia. Entonces, fundamental entender este tema. Sin más preámbulo, vamos a iniciar. Referencias bíblicas de la iglesia. Amén. Vamos a ver la escritura que dice de la iglesia en sí. Vamos a empezar por 1 Timoteo 3:15. Dice: la iglesia es el baluarte y columna de la verdad. Dice la escritura, 1 Timoteo 3:15. En caso de que tarde, te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Okay? Este versículo resalta la responsabilidad de la iglesia de ser el pilar de la verdad. En un mundo lleno de engaños y relativismo, la iglesia guiada por las Escrituras y el Espíritu Santo debe ser el lugar donde la verdad de Dios es preservada, proclamada y vivida. Muy bien. Qué importante es este tema. Bueno, vamos ahora a fortalecerlo con una exposición, amén, para que veamos este punto con más solidez. Muy bien, vamos a pasar a esta presentación. Muy bien, entonces, 1 Timoteo 3:15. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. La columna sostiene, el fundamento sostiene, y el baluarte es como un fuerte, ¿no? Protege la verdad. La iglesia sostiene la verdad y la protege. La iglesia no tiene la verdad. La iglesia la protege y la sostiene. La verdad está en la Biblia. ¿Entiendes? Pastor, ¿qué iglesia tiene la verdad? No. La verdad la tiene la Biblia. La iglesia nace de la Biblia. Y la iglesia sostiene y la iglesia defiende la verdad de la Biblia. Contendemos ardientemente por la fe, nos cuidamos de herejías, cuidamos nuestros corazones, porque la iglesia es la columna. La versión que dice fundamento, por eso fundamento es Cristo,
Pero la columna es, y el baluarte, Pablo dice, que es la encargada de que realmente se haga la verdad de la palabra. La Biblia, la iglesia es la encargada de que se viva la verdad de la Biblia, no la verdad de la iglesia. El problema de hoy es que muchas instituciones falsas quieren vivir la verdad de la iglesia, no la verdad de la Biblia. Ajá. Ajá. Cuando la iglesia se vuelve institución, deja de ser una iglesia que sirve a la Biblia, que sirve como columna y baluarte. Aquí la iglesia se vuelve institución y se olvida de la Biblia. Hay organizaciones y hay iglesias que hay muy marcadas, por ejemplo, la Luz del Mundo, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Se vuelven iglesias donde la verdad está en la iglesia, no en la Biblia. Donde la iglesia rige, dicta la verdad, no la dicta la palabra, la dicta la iglesia, los testigos de Jehová. Pero la iglesia se encarga de servir para que se viva la verdad de la Biblia. ¿Ok? No la verdad de la iglesia, la verdad de la Biblia. La iglesia es columna y baluarte para que la verdad de la Biblia viva en nuestros corazones. No que la iglesia nos diga lo que según la Biblia quiere decir, pero la que esté dictando la verdad es la iglesia. Por eso muchos van a decir, nosotros somos la iglesia verdadera. No, la verdadera es la palabra. Cuando oyes a alguien que le da más importancia a la iglesia que la Biblia, hay algo mal. La iglesia verdadera es un argumento un poco incorrecto. Es la Biblia verdadera. La Biblia es verdad. La palabra es verdad. Y la iglesia es producto de la verdad. No es la verdad en sí. Es producto de la verdad, que la verdad es la Biblia. Entonces, la iglesia verdadera, no, es la Biblia verdadera que da vida a la iglesia bíblica. La iglesia que se sustenta de la Biblia. Pastor, ¿qué dice abajo dice La institución olvida de la Biblia. Se olvida de la Biblia. ¿Ok? La iglesia es baluarte y columna. Columna y baluarte. ¿Qué texto vimos ahorita? en el Timoteo del Espíritu? No, el que leímos ahorita. Efesios 22, 23. 1, 22 y 3. Efesios 1, 22, 23. La iglesia es el cuerpo. El cuerpo de La iglesia en dos. Uno. ¿qué quiere decir el cuerpo de Cristo? Ajá. ¿Podemos ver a Cristo? No. ¿A quién sí podemos ver? Podemos ver a la iglesia. Ok. ¿Ah? ¿Podemos abrazar a Cristo? No, pero sí podemos abrazar a su iglesia. ¿Puede Jesucristo entrar físicamente en un hospital? No, pero sí puede entrar su iglesia. Iglesia. ¿Puede el Señor Jesucristo físicamente ir y predicarle el Evangelio a las personas? No. ¿Quién lo va a hacer? Iglesia. ¿Ok? Entonces, si no conocemos, el problema de muchas iglesias falsas es que dejan de ser el cuerpo de Cristo. ¿Ah?
y se convierten en el cuerpo del hombre. De la leyenda, ¿no? De la leyenda. Uy, salud. De Apolos, Cefas. Sigues al hombre, sigues a la institución, sigues a la leyenda, sigues al mito. ¿Por qué? Porque no conocen a Cristo. ¿Ah? Por eso, Porque por un lado, a la iglesia. por eso es importante conocer la Biblia, porque solo a través de la Biblia conocemos a Cristo. Por eso es decir, ¿qué iglesia tiene la verdad? No, es que la verdad está en la palabra, porque a través de la palabra conocemos a Cristo. Todo nace de la Escritura, la Biblia es la base de todo. Y si nosotros conocemos a Cristo a través de la palabra, podemos ser el cuerpo de aquel que hemos creído. Pero si nosotros conocemos a un Cristo falso, Cristo con I minúscula, vamos a ser el cuerpo de este Cristo falso. Y entonces no vamos a proteger ni vamos a conocer la verdad. Ahora, ¿qué más dice en el texto? Muy bien. Vamos a continuar precisamente en esta parte que estábamos viendo en la clase. Muy bien, entonces estábamos hablando de la iglesia como baluarte y columna de la verdad. También vimos aquí en la presentación el punto número 2, la iglesia es el cuerpo de Cristo, siendo Cristo la cabeza. Efesios 1, 22, 23, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a su cuerpo, a la iglesia, la cual es su cuerpo, ¿verdad? Sometió todas las cosas bajo sus pies, Cristo tiene la autoridad, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dios dio por cabeza de la iglesia a Cristo, la cual es su cuerpo, dice la palabra, ¿verdad? El Padre determinó que Cristo sea la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todos. La iglesia no es simplemente una organización humana, sino el cuerpo de Cristo, con Él como cabeza. Este cuerpo es la manifestación visible de Cristo en la tierra y es a través de la iglesia que Cristo sigue obrando en el mundo, como vimos ahorita nosotros en la presentación. Vamos a abundar un poco más, espero que estos son temas muy amplios, vamos a ver el pizarrón. Son temas muy amplios, amados hermanos, pero muy importantes. Miren, vamos a ver esto, vamos a abundar, vamos a detenernos un poco aquí, ¿verdad? Y vamos a entender cómo está constituida la iglesia falsa, por qué de repente pasan algunas experiencias, no sabemos. Muy importante este punto, por eso empieza este curso, empieza nuestra aventura cristiana comprendiendo estas verdades, porque venimos de una iglesia romana que prácticamente es el vivo ejemplo de cuando hay una institución y la iglesia se rige por lo que el hombre dice, no por lo que la Biblia dice. Es un ejemplo muy marcado la iglesia de Roma, católica romana. Habíamos mencionado en la presentación pues algunas consideradas sectas que se dicen iglesia, los adventistas del séptimo día, que se dicen incluso cristianos, pero la verdad la rige el hombre. Incluso los testigos de Jehová han corrompido la traducción. Veamos en la clase de la Biblia cómo se crearon las traducciones. Y los testigos de Jehová hicieron una traducción totalmente corrompida a su modo, para que sea el hombre el que dicte la supuesta verdad. Y aquí es algo muy trágico. Pero el problema no es solo allí. Aún en el ámbito cristiano, ya digamos, iglesias que confiesan ciertas verdades fundamentales, hablo de verdades fundamentales como la salvación por fe, que Jesucristo es el Dios hecho carne, que se cree en la unidad o la Trinidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son uno, tres personas diferentes siendo el mismo, son doctrinas fundamentales, muchas iglesias cristianas lo tienen, pero también hay algo que tenemos que entender, que se han creado modelos eclesiásticos. Dios nos ayude con este tema tan importante. Estamos aquí en la pizarra, ¿verdad? Estamos en la pizarra
Perfecto. Vamos aquí al pizarrón, ¿ok? Estamos aquí, amados hermanos. Dios nos ayude. Muy bien. Entonces estamos aquí. Vamos a ver el problema que existe en esta parte que decíamos, ¿qué iglesia tiene la verdad? Bueno, es un argumento, hay que entenderlo. O sea, si tiene la verdad porque tiene la Biblia, pero no es de que la tenga, es de que la practique. Y lo que decíamos, la Biblia da vida a la iglesia. La iglesia verdadera se sustenta. ¿Qué tan verdadera es una iglesia? ¿Qué tanto es fiel dependiente de la palabra? De la verdadera escritura, la verdadera doctrina, la sana doctrina. Muy bien, situación actual. Existen iglesias que no siguen, dice aquí, ¿verdad? Vamos a borrar aquí, el 8 acá la línea roja. Muy bien. Existen iglesias que no siguen la verdad de la Biblia, sino la verdad de los hombres. Cuidado con esto. Esto está marcado desde, si nosotros pusiéramos esto en un termómetro, vamos a ver la verdad de la Biblia. Ok, Biblia. Y aquí el hombre. Voy a ponerlo en inglés. Men. Por la escritura. Hay iglesias que están aquí, ¿verdad? Hay iglesias que están acá, ¿verdad? Todas tienen su detallito, ¿verdad? Nosotros tenemos que cerciorarnos de estar en una iglesia que pues esté lo máximo por acá, ¿verdad? Que esté a este nivel, aquí debe de estar. Si tú estás en una iglesia que sí leen la Biblia, que sí dicen palabra de Dios, pero en la práctica están más cerca del hombre y están lejos de Dios, toda esta parte que los separa es un peligro muy grande. Aquí pasan las confusiones, las heridas. A veces no entiendo por qué la iglesia actúa de esa manera, si leemos la palabra, pero la práctica, amados hermanos, la práctica. Vamos a ver esta parte. Dice, esto ocurre cuando las levaduras, enseñanzas o influencias externas desvían a la iglesia hacia una institucionalización, se vuelve una institución. Aparentemente al principio parece bueno, pero esto es muy peligroso. Entonces, en la institucionalización se crean los modelos eclesiásticos de iglesia, modelos eclesiásticos. ¿Qué son las formas? ¿Qué son los modelos eclesiásticos? Podríamos también mencionarlo como las famosas ¿verdad? Denominaciones, que viene de la palabra se denomina. Es como un billete, la denominación de 10, 20, 30 pesos. De 30 pesos. No hay billete de 30 pesos, disculpen ustedes. Hay billetes, ni billetes de 10, había por ahí en mis tiempos. Denominaciones de billetes, billete de 20, billete de 50, billete de 100. Se denomina así, es su denominación, digamos así, su característica. Y hay iglesias que se denominan por su tipo de forma, doctrina, estructura. Se denomina. Somos así con una característica, ¿no? Pero la forma correcta, técnicamente, sociológicamente, lo correcto es hablar de modelos eclesiásticos, no de denominaciones. Denominaciones no sería correcto. Son modelos eclesiásticos. Esto nos abre más la mente para ese estudio, el estudio de este fenómeno. ¿Qué son los modelos eclesiásticos? Son las formas o estructuras que las iglesias adoptan para organizarse y definir sus características. ¿Ok? Esto es las modelos. Ejemplo, liturgia. ¿Qué es la liturgia? La forma en que se organiza el culto. O sea, que vamos a entonar unos cantos, que va primero, que va después. El orden, la liturgia, el orden en que el culto es la reunión. El culto es
el acto de adorar, de congregarse unos a otros, de rendirle obediencia al Señor, pero la liturgia es la organización del culto. O sea, y eso lo vamos a ver ya más adelante, me estoy adelantando un poquito, pero cómo se hace la liturgia, o sea, la forma. Vamos a tocar estos cantos, pero que sean cantos de júbilo. No, yo me hago unos cantos solemnes. Esto lo decide el modelo eclesiástico. Las jerarquías, ¿quién manda? Si manda un consejo de ancianos, si manda el pastor, si manda, entre comillas, el apóstol, si manda el presbiterio, ¿no? Los reglamentos, cómo se basan sus reglamentos y sus tradiciones, y eso es el detalle. Las tradiciones, no, es que somos nosotros, ¿cómo se dice? Por ejemplo, se me fue el nombre, de Benon Simmons, de los menonitas. Los menonitas se forman después de la Reforma Protestante por un varón llamado Menon Simmons. Y de ahí su nombre, menonitas. Empiezan bien y luego terminan en contradicciones, se equivocan en algunos puntos, se forman muchos paradigmas, muchas cosas que se hacen con una idea y después las generaciones siguientes lo siguen sin preguntarse el por qué. Paradigma, eso es un paradigma. Algo que se hace por tradición y nunca nos preguntamos por qué se hizo en aquel entonces y si es válido seguirlo haciendo ahora. La iglesia los modelos eclesiásticos están llenísimos de paradigmas, amados hermanos. Las tradiciones, este es el modelo eclesiástico. El modelo eclesiástico, así se definen todas las iglesias, según un modelo eclesiástico. Todas tenemos un modelo eclesiástico. No digamos que sea malo o que sea bueno. El modelo eclesiástico en sí es neutral. El problema es que tanto se acerca este modelo eclesiástico, que tanto se acerca a la palabra, al Señor, si estamos aquí, ¿verdad? Cerca de la Biblia. Acá, creo que no lo dejan ver mi cara, pero está por acá, ¿no? Entonces, esto es importante, que tanto estamos aquí, donde está la Biblia, ¿ok? Bueno, vamos a continuar. El problema de institucionalización de los modelos cuando se vuelven institución, ¿ok? El problema surge, vamos a seguir aquí anotando, cuando estos modelos se institucionalizan, o sea, ya está definido por las tradiciones de los hombres, ya se hacen una institución, nadie puede decir algo contrario. Oiga, pues, pero ¿será que podamos aplaudir? No, aquí nuestra denominación, de aquí desde el tiempo el origen de hace 50 años no se aplaude, porque lo consideramos como una falta de respeto. Bueno, todo esto surge en modelos porque la Escritura no nos manda una liturgia exacta, es algo que se deriva del entendimiento bíblico, tiene que ver también con la cultura, tiene que ver con la educación. El problema a veces es que las personas se definen también por su educación, líderes que en sus limitaciones permean de su corazón tradiciones, porque a ellos no les gusta aplaudir. Un ejemplo, ahora ni la congregación no aplaude. Falsos errores doctrinales como los líderes, por ejemplo el Papa, ¿no? Las jerarquías, el Papa, el apóstol, el líder. Pablo decíamos, no soy de Apolos, de Cefas. Todo eso crea una institucionalización. Cuando hablo de institucionalización hablamos de estructuras ya muy marcadas, nadie se puede salir de ahí. Entonces estás en una iglesia y de repente sientes que la institucionalización te ahoga. Hay reglas. El pastor se da cuenta que una oveja comete un error, entonces tiene que recibir órdenes de arriba, le gusten o no, vayan en contra de sus criterios, tiene que actuar, porque así lo manda la institución, aunque sepa que no está bien. La orden viene desde arriba, no le hablen al hermano, porque eso dice, oye, pero no hay que ser tan duros, miren, vamos a revisar su caso. No le hables. Y el pastor dice, pues a mí me mandó el apóstol que no le hable, y no le hablamos, y aquí así se hace, ¿no? O me dijo el Papa, ¿no? Y me dijo el ungido y se tiene que hacer así. Y se cometen muchas injusticias. Y la injusticia es igual que el pecado. Y yo creo que muchas personas se confunden, se hieren, porque no entienden cómo funciona el modelo en donde están parados. Miren, hay que entender, ya vamos a hablar y vamos a sacar un curso de los modelos eclesiásticos. Voy a hacer el compromiso de crearlo porque es muy importante.
Miren, amados hermanos, los mexicanos somos personas que no estamos acostumbradas a revisar las cosas. Por ejemplo, compramos una tele y nunca leemos el manual. Compramos un coche y pueden pasar 20 años con tu coche y de repente, ¡ay! No sabía que este que este botón servía para esto. O sea, te compras un coche 4x4 y nunca te cuenta lo que ese coche podía hacer. Todo por no leer el manual, todo por no saber. Compras una plancha y jamás te enteras de todas las virtudes de tu plancha, de todos lo que el fabricante creó con tecnologías para aprovechar algo tan sencillo. Pero así somos los mexicanos. Te metes a una iglesia y ni siquiera te cercioras cuál es su modelo eclesiástico, cuál es su denominación. O sea, tú llegas herido, llegas con muchas deficiencias del mundo, llegas a una iglesia, efectivamente, eres sanado, pero ya después no te diste cuenta que más allá hay mucha institucionalización que entonces va a ser un problema. Nunca te diste cuenta cuáles son las fortalezas y las debilidades de esa iglesia, de ese modelo. Y ahí hay una grande confusión. Hay denominaciones, tienen una característica. Y lamentablemente ya después, pues que me lastimó el pastor, que me lastimó la iglesia, que no estoy confundido, que no me gustó, que no siento. Pues claro, porque nunca nos dimos a la tarea de tomar un curso como estos para podernos dar cuenta de que existen modelos eclesiásticos que se institucionalizan según los criterios humanos y no bíblicos. Bueno, si se institucionalizaran muy sanamente en la Biblia, pues no habría problema, pero lamentablemente esto es un área de oportunidad de la iglesia desde su creación hasta ahora. Pablo trata con este problema, ya se habían establecido modelos con levaduras judaicas, por ejemplo, levaduras griegas, levaduras romanas. Esto no es algo nuevo, esto ha sido siempre, nada más que usamos un término más científico, decimos así, más práctico acerca de los modelos. Consecuencia, cuando estos modelos eclesiásticos se van más hacia los hombres, bueno, se pierde el enfoque de la verdad de la palabra y se priorizan normas humanas. Bien lo dijo el Señor Jesucristo a los fariseos: ustedes han dejado la palabra para hacer tradiciones de hombres, ¿verdad? Conclusión y advertencia. Hay que estar atentos a no permitir que los modelos eclesiásticos sustituyan la verdad bíblica. O sea, haya institucionalizaciones, cosas humanas. Hay que cerciorarse muy bien en qué congregación estamos ejerciendo nuestro cristianismo. Hay que conocer sus desviaciones, sus horas de oportunidad. No va a haber jamás una iglesia perfecta. La perfecta es la palabra, pero eso me va a cuidar mi corazón, me va a hacer entender. No me van a engañar diciendo, no, pues aquí es así y no lean otros libros porque se contaminan. No, hermanos, eso... Cuidado. Hay muchas ganas de conocer la palabra, sí. Hay hombres piadosos, claro que sí. Eso es producto de la palabra. Pero la levadura que leuda toda la masa es cuando ya los hombres, los líderes, ya siguen tradiciones, normas, reglamentos que el mismo modelo nos enseña. Que las mismas formas nos enseñan. No, aquí no nos regimos por nadie. Sí, te riges por un modelo eclesiástico. Por ejemplo, el Evangelio de la Prosperidad es un modelo eclesiástico que tiene una característica, que tiene ciertos rasgos, ¿no? Donde se priorizan cosas que ya están muy entradas al mundo. Y los líderes tienen ciertas particularidades que ya los siguen por imitación. Amén. Aunque la iglesia, entre comillas, no esté sujeta a una cobertura denominacional, como se conoce, ya hablaremos de eso, sí tiene sus formas, sí tiene sus métodos, sus características, sus prioridades. Hay que tener mucho cuidado. Estos siempre pasan en segundo término. Por ejemplo, vamos a hacer un esquema. Vamos a hacer un esquema. Y voy a mover esto para que aquí, voy a alzarlo un poquito, ¿no? Aquí está. Muy bien, seguimos aquí, ¿ok? Seguimos aquí. ¿Perfecto? Estamos bien, muy bien. Entonces, hay que tener cuidado, decíamos, porque toda la iglesia, los modelos, vamos a hablar de iglesias evangélicas.
todos van a tener una base bíblica. Jesucristo es el Señor, la salvación es por gracia, amén. Oramos, obedecemos al Señor, advertimos del pecado. Esto está excelente. Esto, todos por lo regular, vas a encontrar el consuelo del amor de Dios. Ajá, al principio tú, no, pues es una iglesia cristiana, se adora al Señor, se cantan cantos, alabanzas bíblicas. Hasta aquí todo está bien, ¿ok? Hasta aquí todo va bien. El inicio, ¿ok? El problema es cuando ya nos adentramos más en la vida de la iglesia, ¿verdad? Vamos al segundo nivel. Estos, digamos, son los fundamentos. Fundamentos. ¿Ok? Hasta aquí todo está bien. Cualquier iglesia cristiana de sana doctrina, pues vas a entender, mientras hay iglesias que de plano ni los fundamentos, hay que tener cuidado, de plano ni los fundamentos. Pero vamos a pensar que hay fundamentos en algunos modelos están bien fundamentados, pero ya cuando viene la práctica, ¿verdad? Que ya vas avanzando, que ya vas creciendo, que ya vas viendo más allá, te encuentras con muchas situaciones que ya tienen que ver con la práctica, ¿ok? Aquí te empiezas a ver en la administración de la iglesia, donde ya se manifiestan las diferencias de modelo. Ya te das cuenta. Por ejemplo, los mormones. Al principio tú dices, Cristo, bueno, tienen doctrinas muy torcidas también. Pero la gente se confunde, ¿no? Que Jesucristo, híjole, pero ya llegas acá y aquí ya te empiezan a decir que no, que John Smith, que el libro del Mormón, que tienes que seguir a tal, tienes que seguir al profeta tal. Los adventistas del séptimo día, no, pues que Ellen White, y ahora tienes que hacerle como él hizo ella. Y ya te empiezan a meter más a prácticas en modelos muy apartados ya, y los fundamentos ya ni existen. Cristo como el Señor, el fundamento. Por eso Pablo decía, hay que ver cómo se edifica. Y después ya, te estoy citando algunas iglesias, pero en iglesias cristianas, ciertos modelos, ¿verdad? Te encuentras con deficiencias prácticas por la ignorancia, por la educación de los hombres, por el carácter, porque ya la misma organización ya está atorada en cosas que se desviaron de la palabra. El modelo apostólico. ¿Por qué el modelo apostólico? Porque, miren, amados, la palabra apostólico se usa para definir la doctrina que los apóstoles, apostólico, bíblicamente es para que, el modelo apostólico es para que sigamos la doctrina que los apóstoles enseñaron, siendo Cristo la cabeza. No que el líder de la iglesia sea un apóstol, porque hubo 12 apóstoles, ya hablaremos de esto también. Y este modelo apostólico tiene varios errores en su modelo y en su administración. Entonces ya nada se hace si el apóstol no dice. Y eso ya no está bien. Y esos hombres ya se creen enviados de Jesucristo y quieren su columna junto a los otros 12, ¿no? Y no puede ser, bien dice la palabra, falsos apóstoles. Bien intencionados, mal intencionados, no se juzga. Se juzga el error doctrinal y el error del modelo. Mucho cuidado. Puedes mandarme un correo, pastor, ¿por qué lo dice? Y te mando el argumento bíblico, muy sencillo, ¿verdad? Por ejemplo, la situación del apostolado. Es que la palabra dice que hay apóstoles, profetas, sí, pero hay la unidad de la iglesia, hay muchos argumentos, hay muchos textos donde equilibran, donde te explican un texto para ver cómo funciona realmente la práctica. Si tú lees un texto, lo sacas de contexto, pues hay puro pretexto, porque hubo un error, dice el error de los inicuos en aquel entonces, dice Pablo, ese error se transmite generación por generación y después tú lo tomas por bueno, lo tomas por algo bíblico y en la práctica tal vez en parte parece funcionar, pero ya cuando se exige más, se va avanzando hacia el carácter de Cristo,
choca, detiene, estorba a las verdades bíblicas, este es un peligro muy grande. Entonces hay que tener cuidado de los modelos eclesiásticos. La iglesia es baluarte, columna de la verdad, cuerpo de Cristo. No va a funcionar nada si no somos celosos de la verdad, la protegemos. Hay que preguntar, no hay que enojarse. Acuérdense de los de Berea, que eran hombres que les podías decir temas de estos y ellos decían, ok, no me voy a enojar, no me voy a ofender. Vamos a ver si esto es así. Y se daban cuenta que era como Pablo decía y se convertían, es lo que queremos, que la iglesia cada día sea más perfecta hacia el modelo de Cristo, no hacia el modelo de los hombres, amados hermanos. Es lo que queremos, que la iglesia sea baluarte, columna y que verdaderamente sea el cuerpo de Cristo. Muy bien, amados hermanos, vamos a continuar para no llevarnos mucho tiempo. Seguimos acá. Muy bien, Colosenses 1:18, Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Es el principio, el primogénito de entre los muertos para tener en todo la primacía, la preeminencia. Cristo es la cabeza que dirige, guía y sostiene a su iglesia, que es su cuerpo. La relación entre Cristo y su iglesia es de unidad y dependencia mutua, siendo Él que da vida y autoridad a la iglesia. Dependencia mutua habla de comunión, ¿verdad? Porque Dios es pleno en sí mismo. Habla de comunión. Muy importante. Vamos a ver aquí ahora. Vamos a continuar con la clase presencial. Continuemos. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? ¿Qué más dice? ¿Cómo dice en esa versión, amado? Dice, Dios usó todo bajo los pies y lo nombró con cabeza de todo para bien de la iglesia, el cual es un cuerpo de Cristo, y a quien las toda en todo momento llena la iglesia por su presencia. Ok. Habla de la plenitud en la Reina Valera. La plenitud viene de la salvación, que viene de la gracia, ya veremos eso, pero dice la palabra que si nosotros conocemos la verdad nos hará libres. Y tú conoces la verdad y la verdad nos hará. Y cuando somos libres encontramos la plenitud. La plenitud, la salvación, la gracia, la plenitud de ser realmente transformados. El problema está en que muchos no conocen a Cristo, no conocen la verdad, no son libres y no hay plenitud. Amén. Pero cuando nosotros conocemos realmente a Cristo, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Conocemos la verdad y la verdad nos hará libres. Conocemos a Cristo, somos libres y tenemos plenitud, salvación, gracia, vida eterna. Amén. Por eso la importancia de conocer a Cristo. Y solamente a Cristo lo puedes conocer a través de la palabra y la escritura de la Biblia. Y la Biblia nos lleva a conocer a Cristo y de Cristo entonces somos el cuerpo de Cristo. No del cuerpo de una leyenda, de un hombre, de un apóstol, de un instituto. No, somos el cuerpo de Cristo, nuestro Salvador. Conocemos la verdad nos hace libres. Esto confirma lo que veíamos que la verdad está en la palabra. Cristo es la verdad, no la iglesia. Cristo es la verdad y nosotros somos el cuerpo de la verdad, el cuerpo de Cristo, ¿no? Por eso es importante entender esto. Vamos a pausar. Dice la palabra, Colosenses 1:18, ¿quién es la cabeza? Cristo. Es la cabeza de la iglesia. Vuelve otra vez a reafirmar. Cristo es la verdad, la palabra es verdad, Cristo está revelado en la palabra, Cristo. La palabra de Dios es la cabeza de la iglesia, Cristo siendo la cabeza. No la institución, no el hombre, Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Ven? Y Él es el primogénito de, ¿cómo dice? Primogénito de entre los muertos, para que en todo lleve la preeminencia. En todo sea el primero Jesucristo. Él es el Señor, Él es el primo, Él lleva la primicia de todo. Eso es lo que ustedes dicen.
la preeminencia, la autoridad total, la gloria de Cristo. Entonces, Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo dirige la iglesia. Entonces, es la Biblia la que da vida a la iglesia, es la Biblia la que hace surgir la iglesia. La iglesia es el cuerpo, la cabeza es Cristo, la cabeza es la Biblia. Volvemos a lo mismo, en la iglesia verdadera, la Biblia es la cabeza, no el hombre, no la institución, no las herejías o las voluntades o el mundo o las voluntades de nadie, es la voluntad de Dios, Jesucristo. La iglesia de Roma, la cabeza es Roma, no es la Biblia. ¿Ah? Y así los testigos de Jehová igual, y los adventistas igual, las falsas doctrinas de las iglesias falsas igual, es cuando Cristo ha dejado de ser la cabeza, y la cabeza está siendo un hombre, una institución, una leyenda, un mito, por decirlo de alguna manera. ¿A qué me refiero como leyenda o mito? Pues, leyenda de John Smith, de los mormones, Eleanor White, de los adventistas. Eleanor White, una mujer que en el 1800 y en la fecha, sus herejías siguen haciendo daño a la iglesia. Se le ocurrió y la gente, en vez de ver si es verdad lo que hizo esa mujer, ya lo tienen como una leyenda, y ella es la cabeza de esa iglesia, no es la iglesia de Cristo, es la iglesia de Eleanor White. Cristo es la cabeza de la iglesia, la palabra de Dios es la cabeza de la iglesia, la verdad de Cristo nos dirige, y en todo Cristo tiene la preeminencia. Él debe ser el primero en todo, no el segundo o el tercero. Poniendo la Biblia en segundo o en tercero, estamos poniendo a Cristo en segundo o en tercer lugar. Si tú quieres tener comunión con Cristo, debes de leer la Biblia. ¿Quieres conocer más a Cristo? Tienes que leer más la Biblia. ¿Ve? Es imposible conocer a Cristo sin la palabra. Solamente a través de Cristo, de la palabra, vamos a conocer a Cristo. ¿Se acuerdan en el curso de la Biblia qué decía? Que las Escrituras, ¿qué? Ustedes escribían las Escrituras, pero ellas dan testimonio de mí. ¿Ven? ¿Y lo que está revelado, qué decía el Señor? ¿De Él en dónde? Lo que está, toman, lo que está. Jesucristo dijo en Lucas 24:44, lo que dice de mí la ley, los profetas y los santos. ¿Ok? Y Muy bien, amados hermanos. Vamos a continuar aquí en la presentación. Punto número 3, ¿verdad? Punto número 3. La iglesia es la manifestación de la justicia de Dios en la tierra. Muy importante punto, amados hermanos, porque la iglesia porque la justicia es el cimiento del trono de Dios. Mateo 5, 14, 16. Dice la palabra: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Muy importante que estemos manifestando el carácter de Cristo. Por eso es bien importante entender que la iglesia, cuando está sujeta a Cristo, que es la cabeza, sin las levaduras, sin las tradiciones de los hombres, se va a manifestar esta vida como testimonio para todos los hombres de lo que Cristo hace en nosotros. Como dice la palabra, cuando os amé, la gente quererá cuando se amen unos a otros, cuando vean cómo se aman unos a otros. Es importante. La iglesia es llamada a ser luz en el mundo oscuro, mostrando la justicia, la santidad y la verdad de Dios a través de sus acciones, amados hermanos. La vida piadosa de sus miembros debe reflejar el carácter justo de Dios, manifestando su reino en la tierra. Qué importante es esta parte, esta referencia bíblica. Tenemos que conocer las referencias bíblicas de la iglesia, amados hermanos. Tenemos que entender, cuando nosotros llegamos a una congregación, tenemos que ver las referencias bíblicas para saber si realmente esa iglesia es la iglesia verdadera. Decíamos la metáfora de que tomábamos un auto y que nunca leíamos el manual y no sabíamos las virtudes y las limitaciones del auto. Así la iglesia, tenemos que llegar, conocer todo esto que estamos viendo ahora, es muy importante para ver las limitaciones,
para entender el modelo eclesiástico, para ver hasta dónde me alcanza, qué pasa si después ya la misma organización de la institución ya no me deja avanzar. Pues yo tengo que tomar decisiones, pero también tengo que ser luz, decir, hermanos, vamos a conformarnos a la palabra, vamos a seguir adelante, para que nuestro corazón siempre permanezca sano, siempre agradeciendo el tiempo temprano donde nos ayudaron a crecer hasta ahí. No, no por algo que esté mal vamos a desechar todo lo que está bien, porque lo que está bien es Cristo, y a Cristo hay que amar, hay que agradecer siempre. Romanos 3, 21, 22, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios mediante la fe en Cristo Jesús para todos los que creen. Amén. Qué importante es esto. Es importante nuestro carácter, es importante conocer la verdad. Muchas personas ignoran esto, se salen de una iglesia dolidos, ¿verdad?, por las circunstancias de la institución, pero llevan la amargura tras de sí, y aún también injusto, porque de alguna manera, bien o mal, esa congregación te ayudó a crecer, a dar tus primeros pasos. Eso se debe de considerar siempre en el juicio, en nuestro carácter. No me voy a ir a una iglesia, ay, todos allá son males, y no, o sea, gracias por lo que me ayudaron, hay un respeto y una gratitud. No estamos en contra no es lucha contra carne y sangre, sino contra la astucia de Satanás. Pero no estoy de acuerdo con este modelo. Si te encuentras en la calle, muy bien; si podemos ponernos de acuerdo, mejor, ¿verdad? Si podemos avanzar juntos para conformarnos a Cristo con responsabilidad, pues qué bueno. Pero no andar por ahí siempre con heridas, con amarguras, porque entonces no vamos a crecer por la cuestión de la justicia. Es muy importante entender todo esto. Por eso la verdad nos hará libres. Muy bien, perfecto. Vamos a continuar. El 14 dice que la iglesia es sal y es luz. ¿Qué función tiene la sal? La sal es salar. Bueno, valga la redundancia. Antes no había refrigeradoras. Conservaban la comida con la sal, pero tiene otro trasfondo más simbólico en el ritualismo judaico. La sal era para purificar las ofrendas. Toda ofrenda tenía que ser purificada con la sal para que realmente fuera una ofrenda agradable al Señor. Entonces salaban las ofrendas, se salaban. Entonces la sal representa purificación. ¿Ah? Purificación de bacterias, de gérmenes que van a podrir, que van a ensuciar la carne. Entonces, la sal era para salar. Y el salado, no es como hoy que el salado es la mala suerte, no. El salado era el preservar los alimentos, representa la vida, representa la salud. Entonces, la salud del mundo y la purificación del mundo es a través de la iglesia. La iglesia, a través de la reprensión, a través de la denuncia de la maldad, a través de la exhortación, protege que no se corrompa el mundo. La misma iglesia, ¿con qué ponemos esa sal cuando se habla de disciplina, se habla de exhortación, se habla de reprensión? Es muy importante. La iglesia es la encargada de hacerlo. Y es luz porque alumbramos la verdad en la oscuridad. Cuando hay oscuridad, la iglesia es luz. Pero en realidad la luz es Cristo. El que nos purifica es Cristo. Pero es la función que nos ha dado: ser sal y ser luz. La iglesia verdadera denuncia el pecado, combate contra el pecado. Acuérdense que la iglesia es mente y corazón. Cada uno de nosotros tenemos que salarnos del pecado. Tenemos que quitar el pecado, echar lo que se pudre el pecado en nosotros. Purificarnos del pecado. Purificar nuestros cuerpos del pecado, purificar nuestros cuerpos de la oscuridad con la luz de la palabra. Nosotros tenemos que aborrecer el mal, limpiarnos de toda inmundicia. La iglesia no puede ser un lugar donde se está infectando las almas de las personas. Debe ser un lugar donde se estén sanando y limpiando las almas. Amén. Entonces, si la iglesia tolera el pecado, pues entonces ¿con qué vas a salar? Dice la palabra. ¿Con qué se va a salar si la iglesia no dice nada? ¿No? Si la iglesia no... El pastor que no me diga nada, ¿no? Que no me diga nada el pastor y aquí me va a tener, yo voy a diezmar, y que no me diga nada. No, no podemos. El pastor te va a decir, la misma iglesia, si no te dice el pastor, te dice el hermano, pero los hermanos te van a decir lo que estás haciendo mal. Porque la iglesia debe ser esa sal y debe ser esa luz. Pero si andamos nosotros en tinieblas,
¿Cómo vamos a llevar a otros a que también vean la luz si nosotros no la hemos visto? Y eso es importante. Una iglesia verdadera es sal y es luz. Limpia y enseña la luz de Cristo. Una iglesia falsa no es sal. No te reprende, no te dice nada y no te enseña nada. Estás más en la oscuridad que uno. ¿Ok? Continuemos. Continuemos, amados hermanos, referencias bíblicas sobre la iglesia. Punto número 4. La iglesia como la entrada a la salvación y la manifestación de la vida piadosa. Es el lugar donde las personas vendrán para ser salvos, dice la palabra. Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién añade a la iglesia? Los que habían de ser salvos, el Señor. Pero la iglesia ahí va a administrar esta gracia. Los que quieren ser salvos van a llegar a la iglesia donde todos estamos manifestando la salvación. Dice, la iglesia es el instrumento a través del cual Dios continúa su obra de salvación en el mundo. Los creyentes son añadidos a la iglesia como parte del pueblo de Dios, y la iglesia es el lugar donde se experimenta y celebra la salvación. ¿Okay? La iglesia es el instrumento a través del cual Dios continúa su obra de salvación en el mundo. Los creyentes son añadidos a la iglesia como parte del pueblo de Dios, y la iglesia es el lugar donde se experimenta y celebra la salvación. Amén. Primera de Pedro 2:9 dice, pero vosotros sois linaje escogido. Fíjense bien en esto: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para un propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Esto es la iglesia. Esto es lo que es la iglesia. Todos los días, no solamente el domingo, todos los días nosotros vivimos esto, ejercemos esto, practicamos esto como un estilo de vida, no solo como una actividad dominical o en la semana, como un estilo de vida en donde estemos, en el trabajo, en la casa, en las labores diarias, en la calle. Reflejamos, hacemos esto. La Biblia tiene todos los detalles de cómo conducirnos como iglesia, como linaje escogido, real sacerdocio, en cada una de nuestras labores dentro de este mundo. Aunque no somos del mundo, ejercemos el sacerdocio, la santidad, en los principios bíblicos, en el llamado que Dios nos mandó ahí en la parte de la sociedad donde estamos, en la escuela, en cualquier parte, nosotros manifestamos la santidad de Cristo. La iglesia es una comunidad llamada a reflejar la vida piadosa y la santidad de Dios, ¿ok? Como pueblo de Dios, la iglesia tiene la misión de manifestar el poder transformador de la salvación y proclamar las virtudes de Dios al mundo. Esa es nuestra responsabilidad bíblicamente. Muy bien. Ok. Decíamos, el Señor añade a la iglesia los que han de ser salvos. Vamos a repetirlo porque no se grabó. Sí. Decíamos entonces que una cosa es la iglesia y otra cosa es el día de la congregación. La iglesia somos todas las personas que hemos creído y hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador en nuestra mente y en nuestro corazón. Y la iglesia está en todos lados, en el mecánico, en el doctor, durante toda la semana. Y el domingo nos reunimos como iglesia en la asamblea de la iglesia. Entonces, en la asamblea de la iglesia pueden ir algún incrédulo, algún invitado, alguien que todavía está sancochado, pero todavía no es cristiano, y se congrega aquí. Pero en realidad, la idea es que llegue a ser parte de la iglesia. Y la iglesia es esa persona que vive bajo los principios del Señor, esté donde esté. ¿Qué? ¿Estamos de acuerdo? Por eso dice el texto que el Señor añadía a la iglesia los que han de ser salvos, pero a la iglesia no al día domingo, lo añadía a la iglesia, a la comunidad, a todas las personas que compartimos esa fe en Cristo. Amén. Luego, primera de Pedro 2:9. Dice la palabra, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo de Dios, para que anunciemos las virtudes de Cristo. ¿Ok? Entonces, volvemos a lo mismo. Linaje escogido, no solamente vamos a ser linaje escogido porque venimos al domingo, somos linaje escogido porque vivimos nuestra vida como iglesia.
Donde quiera que estemos, llevamos la luz, llevamos la sal, llevamos la palabra de Dios, llevamos el propósito de Cristo. Acuérdense que veíamos que somos del mundo, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, porque nosotros somos los llamados a estar fuera del mundo para llevar a otros a la salvación. Dios nos escoge. Somos real sacerdocio. Ahora, ¿el sacerdocio solo se aplica el domingo en la iglesia, en el culto? No, sí hay sacerdocio en el culto, se aplica también, pero el sacerdocio es una comunión diaria con el Señor, siendo mediador de la obra que nos tocó para manifestar el cuerpo de Cristo ante los que no creen. Ofrecemos sacrificios al Señor como sacerdotes en nuestra casa, en el trabajo, y claro que también el día domingo. Pero lo que yo quiero comentar es que muchos asocian el día domingo con la actividad de la iglesia, que el día domingo yo solamente soy escogido el domingo, que yo soy sacerdote solamente el domingo, que soy nación santa solamente el domingo, y que soy de Dios solamente el domingo. Muchos piensan así, pero no, también el domingo, pero todos los días soy iglesia. Todos los días soy escogido por Dios, todos los días soy sacerdote del Señor, todos los días soy nación santa de Dios, y todos los días soy un pueblo de Dios, esté donde esté, en mi trabajo. Tengo reuniones en la semana, me reúno como iglesia. Tengo actividades de la iglesia, me reúno como iglesia. Todas esas, la misma palabra lo manda, reuniones de oración, el culto. Pero no pensemos que solamente esas actividades representan la vida de la iglesia. Porque muchos sí se confunden, piensan que son iglesias solo porque vienen el domingo a la iglesia. Pero no, entonces no serías iglesia, serías un invitado, serías una persona ajena, serías un participante del culto, pero la iglesia es algo más profundo, que es todo esto que implica aquí. La salvación, el linaje escogido, el real sacerdocio, la nación santa y un pueblo que es de Dios, estemos donde esté. Y además nos congregamos, y hay de congregarse porque lo manda la palabra, para edificarnos, porque no nos vemos como iglesia en la semana, ¿no? Algunos sí, otros no. Pero en la iglesia ves a la mayoría de los hermanos, a todos los ves el domingo y te gozas de verlos, anhelas estar con los hermanos. Por eso una parte de nuestra liturgia es el abrazarnos unos a otros, tener un tiempo de platicar con los hermanos para que se cumpla el propósito de la congregación. Claro que lo ideal sería que todos fuéramos salvos, pero no va a haber personas invitadas, personas que están llegando al día de la asamblea. Ojo, están llegando al día de la asamblea, no están llegando a la iglesia. Y puede haber personas que llegaban a la iglesia, pero no se han congregado todavía. O sea, que recibieron al Señor, que creyeron, que recibieron la salvación. Ahora más falta que llegue el domingo para que se congreguen. A lo mejor el martes le hablaste a una persona, le comentaste la palabra, la persona creyó, la persona se arrepintió, llegó el jueves y viernes y está viviendo esa fe. Bueno, le falta llegar a la congregación, pero ya llegó a la iglesia. ¿Me explico? Hay personas que están en la congregación calentando la banca y nunca llegan a la iglesia. ¿De cuál tenemos que ser? De la que somos iglesia, venimos a la congregación a manifestar lo que ya Dios nos hizo. Escogidos por Dios, real sacerdocio, nación santa y pueblo. Amén. Ahora sí. Continuamos. La iglesia es la comunidad de vida piadosa que manifiesta la vida de Cristo. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ok? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La vida piadosa de los creyentes en la iglesia no es fruto de esfuerzos humanos, aclaramos, sino de la vida de Cristo viviendo en ellos, la vida de Cristo en nosotros. La iglesia es una comunidad donde esta vida transformada se manifiesta reflejando la naturaleza de Cristo en cada miembro de la iglesia. Bien importante, amados hermanos, esta es parte de nuestra responsabilidad como cristianos, como hijos de Dios, mostrar el testimonio y la naturaleza de Cristo en nosotros para gloria de su nombre. Muy bien, vamos a continuar. Bien, y ahora, muy bien. Y por último, la iglesia es un lugar de santidad. ¿Ok? Gálatas 2:20. La iglesia Ajá.
La iglesia es un lugar de santidad. La santidad, vuelvo a decir, no solamente es el domingo. La iglesia manifiesta la santidad siempre. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, la santidad es Cristo viviendo en mí. Amén. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Vivo en la fe de Cristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, la iglesia es un lugar donde vive Cristo en mí y donde vivo por la fe en Cristo. Volvemos a aclarar, no es un día, es todos los días. Todos los días, amados hermanos, somos iglesia. Corazones, mentes entregadas a Cristo. Amén. ¿Sí? Que nos reunimos como iglesia, que nos congregamos como iglesia. Sí, gloria a Dios, también ese día, también el domingo. Va a ser un momento más especial el domingo porque ahí nos vamos a ver con los hermanos, vamos a adorar al Señor, va a ser un momento todavía más bonito. Pero todos mis días deben de ser iglesia. Todos mis días deben de ser de santidad. Todos mis días deben de ser de fe. Cristo. ¿Amén? Muy bien. Ok, amados hermanos, entonces vamos a continuar. Y ya por último concluimos, ¿verdad? La iglesia de Cristo es, según la Escritura, el baluarte de la verdad, el cuerpo de Cristo en la tierra, la manifestación de la justicia de Dios y la comunidad donde se experimenta la salvación y la vida piadosa en ella. Cristo es la cabeza y los creyentes son sus miembros llamados a vivir conforme a su voluntad y a ser testigos de su gloria y justicia en el mundo. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Qué alegría, qué bendición poder entender este tema. Espero que haya sido de mucha bendición. Y bueno, amados, este día, esta clase para la gloria del Señor. Que Dios los bendiga abundantemente. Sigamos adelante en nuestra capacitación, en el compromiso con nuestro crecimiento espiritual. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a continuar este módulo 2 que es bastante amplio. Vamos a continuar la próxima clase. Hasta aquí vamos a dejarlo. Vamos a orar para darle la gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos que nos hayas permitido llegar hasta aquí, Señor. Ayúdanos a concluir este curso satisfactoriamente. Toma control de todas las tecnologías, de todos los elementos, para que tu palabra sea siempre engrandecida. Te damos la gloria, Padre Santo, en el nombre de Jesús, bendito y alabado sea tu nombre. Te adoramos, Señor de la gloria, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, amados hermanos, nos despedimos en este día. No olviden seguir adelante con los cursos y nos vemos la siguiente clase para la gloria de Dios. Dios los bendiga, amados, paz en el Señor.